Bueno, los 12.000 millones de dólares a 2 años plazo superan con creces cualquier otro plan económico del país. Por lo tanto, el gobierno deberá recurrir como nunca a los fondos soberanos y también a una mayor deuda. De hecho, se espera que la deuda pública se impina 43% del PIB en 2022. Esto es 15 puntos más que a fines del año pasado. Conversamos al respecto con el director de presupuestos, Matías Acevedo, que está en contacto con Agenda Económica. Matías, gracias por estar con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, director, 12.000 millones de dólares, más que los 10.000 millones que propuso el gobierno en un principio para este nuevo acuerdo. ¿Cómo podríamos definir este monto? La administración de Sebastián Piñera, decididamente, bajo sus parámetros, bajo sus convicciones, decidió abrir simplemente la billetera y que haya que gastar lo que haya que gastar. Mira, Nicolás, lo primero que me gustaría señalar es que estamos hoy día en un escenario que hay que enfrentarlo con dos cosas que son fundamentales. Lo primero, con mucha humildad. Nadie tiene la bola de cristal de lo que va a pasar en los próximos meses. Y por lo tanto, con esa misma humildad, lo que tenemos que hacer es enfrentarla con flexibilidad. Y eso significa que en la medida que se vaya desarrollando esta crisis sanitaria, poder ir adecuando esos instrumentos para hacerse cargo de esta pandemia que está afectando a miles de chilenos. Y en ese contexto es que el gobierno invitó a los partidos de oposición y del oficialismo a este gran acuerdo por un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia, básicamente, lo que buscábamos era ponernos de acuerdo en un marco fiscal a 24 meses, en un horizonte largo de tiempo, pero también con el objetivo de proteger los ingresos de las familias y fundamentalmente buscar aquellas medidas que nos van a permitir, una vez pasado el confinamiento, reactivar la economía, que es fundamental para recuperar los empleos y finalmente los ingresos que van a permitir financiar todo este plan. Y por lo tanto, con esa flexibilidad y con esa humildad es que hemos enfrentado este desafío. Y lo más relevante, Nicolás, acá, es que se está haciendo con responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal es sinónimo de la responsabilidad social. No compiten. Porque si no tenemos responsabilidad fiscal en un futuro próximo, no vamos a estar conversando de qué programas se potencian. Vamos a estar conversando de qué programas vamos a tener que recortar, y así como lo han hecho varios países vecinos de la región, para poder financiar y para poder cuadrar la caja, como se dice, en materia fiscal. Y eso creo que ha sido un gran aporte de este acuerdo, este plan de emergencia que se acordó durante el fin de semana y que tuvimos la oportunidad de participar activamente con los senadores y diputados designados por los partidos de oposición y del oficialismo. Director, este fondo COVID, ¿cómo va a funcionar en la práctica? Hacienda, a través de distintos decretos, le va a ir contando al comité a la comisión mixta de presupuestos en qué se va a ir gastando en el tiempo, o va a también tener cada una de las medidas ser conversada para que también haya consenso en lo que se gaste la plata de acá a esos 24 meses? Mira, Nicolás, para que la gente nos entienda en la casa, hoy día tenemos una ley de presupuesto. Y eso le podemos llamar un primer bolsillo. Lo que hemos creado acá es un segundo bolsillo, que es básicamente donde se van a estar gastando estos 12.000 millones de dólares. ¿Y por qué un bolsillo separado? Por una razón muy simple. Porque cuando pase esta emergencia, la idea es que este bolsillo, que le he llamado de 12.000 millones de dólares, se vaya retirando y nos permita de nuevo retomar la responsabilidad fiscal y el gasto tradicional que haría un país en una situación normal. ¿Cómo se gastan estos recursos? Bueno, muy simple. Al igual que la ley de presupuesto, se van gastando mediante decretos, y aquellos que necesitan ser aprobados por ley, por ejemplo, el nuevo ingreso familiar de emergencia, que le llamamos ingreso familiar de emergencia 2.0, eso es una ley que tiene que ser aprobada por el Congreso, que va a ser ingresada el día de mañana, y esperemos que se apruebe esta semana, y esa ley nos va a autorizar a gastar y a entregar este apoyo a la familia. Y esos recursos van a salir de este fondo. Por mientras no se cree este fondo, porque este fondo tiene que ser creado por ley,
tiene que pasar también una tramitación. Lo vamos a ir haciendo del presupuesto tradicional y una vez que se apruebe el fondo, esos recursos van a ser traspasados al fondo, a este segundo bolsillo, como le explicaba inicialmente, para que todos los gastos de ahí en adelante vayan saliendo de este fondo especial para enfrentar la emergencia. Director, dentro también del compromiso que ustedes asumieron y habla también de la responsabilidad fiscal, señalan que no se pueda pasar la deuda de 45% del PIB. Y ya con este fondo COVID proyectan que llegue a 43% en 2022. ¿Eso se puede realmente asegurar cuando uno no sabe en qué vamos a estar gastando en 2 o 3 años más? Puede venir otra emergencia. ¿Realmente se puede cumplir ese compromiso? Mira, Nicolás, nosotros estamos en este momento revisando las proyecciones fiscales, todos estos números o cifras que se fueron parte del acuerdo, como dice el acuerdo, que lo redactamos acá en la Dirección de Presupuesto, son referenciales, digamos, y por lo tanto el nivel de deuda al cual vamos a llegar en el mediano plazo que vamos a proyectar, estamos trabajando en aquello y vamos a tener noticias el próximo lunes cuando publiquemos un nuevo informe de finanzas públicas, que adelantamos, lo teníamos que publicar hacia fines de julio, pero obviamente tenemos una situación extraordinaria. Este nuevo paquete de emergencia cambió obviamente el escenario base que teníamos proyectado en el informe de finanzas públicas hace un par de semanas atrás, y por lo tanto ahí es donde vamos a entregar los nuevos resultados, proyecciones, escenario macro. Hoy día, ¿no es cierto?, en los próximos días el Banco Central también va a hacer sus proyecciones para el 2020 y hacia adelante. Y adicionalmente, cuáles van a ser los déficits y la proyección de deuda que vamos a tener en el mediano plazo. Pero lo que te quiero decir, muy claro, es evidente que el nivel de deuda que teníamos proyectado en enero de este año cambió por razones extraordinarias. Tenemos que financiar gastos extraordinarios y eso nos hace subir un peldaño de la deuda. Ahora, ¿qué es lo más relevante acá? Y no me voy a cansar de repetirlo, Nicolás. Acá hemos alcanzado un acuerdo en un marco de responsabilidad fiscal. Y eso es muy importante para la ciudadanía, que es una palabra que le puede sonar muy ajena, pero finalmente lo que estamos asegurando acá, en el compromiso que se tomó el día domingo en la madrugada, es que básicamente en el futuro vamos a poder tener ingresos para poder financiar los gastos sociales permanentes. Y eso solamente se logra en la medida que estemos gastando lo que corresponde y no un exceso de gasto que finalmente todos los años nos está generando un déficit en términos familiares, ¿no es cierto?, que mi ingreso familiar es muy inferior a los gastos que yo estoy realizando en la familia y por lo tanto en algún momento eso termina de colapsar. ¿Por qué es importante finalmente? Perfecto. Porque hoy día tenemos países, Nicolás, de la región que antes de anunciar un programa tienen que salir al mercado a ver si pueden levantar deuda y se les van a entregar recursos frescos para poder financiarlo. Nosotros, y me consta porque ese es parte de mi trabajo, nosotros anunciamos las medidas y después vemos cómo las financiamos. Es todo al revés y eso hace una diferencia enorme en oportunidad, en acceso, en capacidad de reacción. Sí, le contaba que lamentablemente tenemos que terminar la entrevista. Vamos a tener tiempo en otras oportunidades para ir viendo cómo hacemos el desarrollo y también lo que usted mencionaba, cuando actualicen las proyecciones fiscales la próxima semana, le hacemos la invitación respectiva. Matías Acevedo, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes. Muchas gracias.